Hola a todos, estos a 30 teclas por hora, el podcast semanal donde aprendemos juntos escribiendo. Soy Manu. Yo soy Carmelo. Yo soy Miguel. Y yo soy Carlos. Y esta semana vamos a hablar sobre la literatura infantil, sus características y de qué manera difiere con la literatura convencional para adultos. Para ayudarnos a entender mejor todo esto, nos hemos traído a alguien que tiene experiencia del tema. Carlos Jiménez, más conocido como Crálicos en las redes. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, muchas gracias por estar aquí en A 30 teclas por hora. Yo soy, como habéis dicho, Crálicus literario o Carlos Jiménez, prefiero que me llaméis de la segunda manera incluso. Y aparte de eso soy tres cosas: soy escritor, estoy realizando una saga de ciencia ficción, soy booktuber, estoy haciendo un canal sobre todo ahora inspirado en lo que es la creación de historia, análisis de historia. Y también soy futuro maestro, es decir, con el paso del tiempo imagino que aprobaré en las oposiciones y plasmaré todo eso que me gusta. Hombre, claro que sí. Nosotros confiamos en ti. Muy bien, pues bueno, vamos a hablar, como hemos dicho, de la literatura infantil. Y bueno, se puede decir que la literatura infantil no tiene un corpus de definición particular, aunque podríamos decir que es aquella dirigida hacia el público infantil, ¿no? Quizá hasta los 9 años, podríamos decir. Yo creo que incluso hasta los 12. Hasta los 12, ¿no? Sí, que es cuando podría terminar la... Yo creo que podrían haber muchas definiciones, pero yo la pararía a los 12 quizás. A los 12, ¿no? Y luego ya empieza juvenil, a lo mejor. Claro, sí. Es que el tema que tiene la literatura infantil es que cada niño crece a su ritmo. Un niño de 8 años no igual que un niño de 9. Y quizás en una clase de 9 niños, quizás hay un niño de 9 años, pero que tiene el nivel de, pues yo qué sé, de uno de 7 mucho años. más, ¿no? Entonces, o de menos. Claro. Entonces, equiparar en edades, pues cada definición es un mundo. Claro. Pero bueno, 12 años. Nosotros con 30 podemos seguir encajando ahí también, o sea que... Exactamente. De hecho, yo tenía un profesor de universidad que daba literatura infantil y juvenil y que él decía orgulloso que le encantaba la literatura infantil y que sus compañeros le decían que se le iba a atrofiar el gusto lector. Y él, no, yo quiero seguir leyendo, a mí me gusta. Claro. Al final lo que es bueno te puede gustar a cualquier edad, es un poco independiente, claro, porque que algo sea infantil o juvenil no implica que solo sea para ellos, sino que es a partir de ellos, ¿no? Por decirlo así. Claro, o sea, dicen eso, ¿no? Que la literatura infantil también es una que a lo mejor en principio también puede estar dirigida a un público más adulto, pero la pueden consumir los más pequeños, ¿no? Como pasaba con el libro de la selva o, bueno, novelas de este tipo, ¿no? Bueno, digamos que una definición así corta, que he encontrado yo por ahí por internet, dice que la literatura infantil es aquella en la que se integran todas las manifestaciones y actividades que tienen como base la palabra con finalidad artística o lúdica que interesen al niño. Claro. Lo dejamos ahí un poco, ¿no? Bueno, entonces, Carlos, a ver, ¿escribir para niños es más fácil o difícil? Porque yo no tengo experiencia en esto. A ver, yo creo que el cierto desconocimiento puede hacer ver que sea más fácil, pero hay que tener en cuenta que un niño, como he dicho antes, un niño de 9 años no es lo mismo que un niño de 10. Un niño de 6 no es lo mismo que un niño de 7. Entonces, ¿cómo haces tú un libro para que atraiga a un niño que en ciertas características tenga un nivel de 6 y en otras tenga un nivel de 7? Es como, digamos que competimos con que tenemos que crear una especie de material para lectores locos, porque de un mes para otro te cambian y entonces el niño ha evolucionado y el libro no. Y entonces tienes que buscar siempre una especie de libro que sea adecuado al suyo, adecuado a su nivel, por así decirlo. Entonces, ¿es más difícil? ¿Es más fácil? Es difícil acertar en el nivel que tenga de desarrollo el niño, porque claro, tiene que comprenderlo, le tiene que gustar, sus gustos también cambian. Así que digamos que hay que dar con una flecha, Tiene sus dificultades y tiene sus facilidades. Al igual que que hacer literatura para adultos también tiene sus dificultades y quizás sus dificultades y sus facilidades. Digamos, son dos campos diferentes.
Claro, yo, por ejemplo, mira, saco de internet esta frase también. Es que últimamente estoy sacando muchas cosas de internet. Claro. Dice esto, que me parece interesante hablar de ello. Rasgos como sencillez resultan difíciles de definir, ya que una sencillez formal puede no corresponderse con una sencillez conceptual y viceversa. O sea que vamos, que la supuesta sencillez que se puede desprender, ¿no?, de escribir para niños, por eso de que al ser más pequeños a lo mejor, y lo que dices tú, ¿no?, que van cambiando, ¿no?, con la edad, tienen un vocabulario a lo mejor más reducido, otros más grande, y esa aparente facilidad puede no ser tal, ¿no?, ya que como todo tipo de literatura también requiere una técnica específica que según la persona puede resultar. La sencillez para un niño de 10 años es un mundo quizá para uno de 7. Claro. Y además yo creo que uno de los problemas que se suele cometer al hilo de lo que estáis diciendo es que hay gente que piensa que escribir para niños es escribir como si fuesen tontos o como si fuesen menos inteligentes. No, pero es así, se escribe, sí, es cierto, mucha gente escribe con mucho paternalismo y al final no son tontos, son niños y hay mucha diferencia en ello. Por ejemplo, había un escritor que es Roald Dahl que decía que sus libros gustaban mucho a los niños pero gustaban muy poco a los padres. Y esto era así porque eran historias, que sobre todo escribió cuentos este hombre, muy buenos además, dirigidos a niños, pero no les trataba como si fuese un padre, no les trataba intentando de enseñarles, él les comprendía y sabía cómo encajar en un mundo donde quizás sus progenitores no lo tenían tan claro. Y les enseñaba cosas que quizás los padres no podrían enseñarles, pero precisamente porque no les trataba como niños, les trataba como personas que tenían una determinada edad. Claro. Exactamente. Yo creo que lo que falta ahí es el carácter didáctico, es decir, saber cómo enseñar o cómo llegar a lo que es el desarrollo o el aprendizaje del niño para que éste se desarrolle. Quizás eso es lo que falte. Yo iba a decir que claro, además de todo esto, lo que cuestionabas, Manu, yo creo que también va un poco por... Tú puedes escribir con un vocabulario muy sencillo y poco rebuscado, porque dices, no, es que es un niño, igual no tiene tanto vocabulario, pero a lo mejor estás hablando sobre cómo tus valores fundamentales se ven cuestionados en situaciones extremas. Y entonces igual el niño te dice, pues yo, ¿de qué me estás hablando? ¿Sabes? Claro, entonces es un equilibrio entre todos, ¿sabes? Tienes que medir el vocabulario, el tema, no sé. Creo yo, también hablo un poco sin saber, porque no leo mucho de literatura infantil. O sea que, ¿cuál podríamos decir que es la clave para hacerlo bien? La clave realmente, pues te hago un copy y pega de lo que sería para los adultos. ¿Cuál es la clave para que les guste a los adultos? Pues quizá que los propios adultos te digan que está bien. Es decir, así mismo. Entonces, por ejemplo, Harry Potter estaba bien, estaba mal, no se supo hasta que la hija esta del editor, ¿no?, lo leyó. Entonces, lo mismo con los adultos, lo mismo con todos. Mi propio profesor, yo creo que voy a hacer varias menciones al profesor este de literatura. Mi propio profesor dijo que él podía hacer una selección sobre la literatura que le podría gustar, pero que la criba final lo iban a hacer los niños escogiendo los libros que el propio profesor proponía en la biblioteca. La criba final la harían los niños, cogiendo los libros que le interesaban, y él iba tomando nota. Claro, ¿cómo se triunfa? Pues observando a los niños qué es lo que van a leer. Claro. Desde aquí queremos mandar un saludo muy fuerte a las 16 editoriales que rechazaron a J.K. Rowling y a Harry Potter. Sí. Una pena. De mala suerte. Lo siento. De hecho, el Hobbit también se seleccionó así, ya que vamos a mencionar Gandalf en el Hobbit, ya está mencionado. Por fin. Pero el Hobbit también esa fue la criba, fue el hijo del editor también. Sí, ¿verdad? Pero si dijéramos que hay que hacer... O sea, que... quiero ahondar un poco más en esto, ¿no? Digamos, ¿qué elementos o qué tipo de desarrollo serían a lo mejor útiles, digamos, o sería conveniente incluir, ¿no?, cuando estamos escribiendo literatura infantil? Por ejemplo, sí. Vamos, yo según lo veo, ya te digo que no tengo experiencia en esto, yo creo, ¿no?, que el público infantil un poco necesita estímulos concretos e intensos, ¿no?, porque los niños son fáciles de distraer y se aburren pronto con historias. Y no sé, teniendo en cuenta que ahora existen 1000 cosas para atrapar su atención, pues claro, las historias deben tener a lo mejor un ritmo más alto, ¿no? O ser más imaginativas o graciosas, ¿no? Claro, me vuelvo a referir a que cada niño es un mundo en cada etapa. Entonces yo recuerdo que estudié algo de esto, no recuerdo exactamente con puntillismos que era tal cosa, pero recuerdo que, por ejemplo, en la etapa de los 5, 6, 7 años necesitaban, pues,
cuentos muy sencillos, con un vocabulario muy adaptado a ellos, en el que, bueno, quizá en el que los propios se contarán experiencias que ellos mismos conocen. Y aquí hay que tener en cuenta que la realidad de un niño de 5, 6, 7 años es muy reducida. Entonces, cuéntale historias del colegio, cuéntale historias de la familia, cuéntale historias de, yo que sé, de un paseo. Luego, recuerdo que entre los 7, 8, ¿vale? Ahí metían como elementos de animales. Por ejemplo, no sé si os sonará Jerónimo Stilton. Hombre. Sí, el ratón este, ¿no? Claro, sí. O, por ejemplo, el gato con botas. Es decir, cogemos, digamos que humanizamos personajes, ya sean animales, ya sean, no sé, objetos. Es como otra concepción de la realidad que ellos pueden llegar a tener. También hay que aumentar el nivel de vocabulario, de expresión. Y luego recuerdo que a los 9, 10 años ya los niños empiezan a entender que son parte de la sociedad. Esto me parece muy interesante, porque aquí a los 9, 10 años se empezaban a meter cuentos de las pandillas. Por ejemplo, pandillas, grupos, cosas que sean ya más de socialización. Imagínate, por ejemplo, pues Manolito Gafota. Manolito Gafota a partir de los 9 años, 10 años, que ahí ya empiezas tú a imaginarte parte de la sociedad como lector infantil, pues quizá encaje más. Todo esto es aproximativo. No, pero me parece súper interesante. Además, no me lo había planteado así. Claro, a lo mejor la literatura infantil es una cosa, a lo mejor un término muy generalista, ¿no? Teniendo en cuenta eso, lo que dices tú, que los niños de hasta 3 años son muy diferentes de un niño de 3 a 7 o de 7 a 12, ¿no? Y a un niño de 3 años no le puedes pedir que lea. Aquí venimos con los libros estos de texturas, por ejemplo. Unos libros de texturas que tienen césped o que tienen cualquier cosa. Ah, claro. No, si es que al final yo creo que uno de los principales retos que hoy en día la literatura infantil es que se tiene que enfrentar a muchas cosas, me refiero a muchas formas de ocio como los teléfonos móviles, los iPads, que los niños que nacen hoy en día son nativos digitales, entonces son capaces de una forma muy intuitiva de entretenerse con esto, de disfrutar con esto y de ponerse a jugar o hacer cualquier tipo de cosa. Y un libro, al final, es un entretenimiento mucho más pausado, mucho más relajado, que conlleva más de ti, por decirlo así, ¿no? Yo me acuerdo que hemos estado hablando antes de él, Juan Gómez Jurado ahora ha sacado una saga literaria para niños, porque se ve que su hija le pedía mucho que escribiese algo que ella pudiese leer. Y él decía que cuando le preguntaron cuál es la clave para escribir para niños, él decía que es la misma que para adultos, pero haciéndolo todavía mejor. Porque a un niño le tienes que convencer de que eso que está haciendo, leer, es lo más divertido del mundo. Y que todo el resto de entretenimientos que tiene alrededor son menos divertidos en ese momento. Porque al final nosotros, Carlos y yo con 24, vosotros que sois muy muy mayores con más, pues ya estamos acostumbrados y hechos a leer. La vieja guardia. Entonces, claro, no, pero al final a nosotros nos ponen un libro y ya lo cogemos por interés, pero a estos niños claro. Les tienes que convencer por encima de todo lo demás, y que decía que eso era muy muy complicado. Yo creo que hay una manera de convencerle, que también lo dijo mi profesor de literatura y me parece muy correcta, es que para que un niño lea debe de ver que se lee en la casa. Entonces, hay 3 etapas. La primera es que lea el padre. La segunda es que lean los dos, es decir, el padre, bueno, o la madre, o incluso algún hermano. Y al lado, el niño, imitando, disfrutando, con curiosidad de por qué estás leyendo, quiero leer yo también. Y la tercera etapa es que el niño ya lea solo, de forma autónoma. Y sobre todo no obligar al niño a leer por mucho que esté leyendo el ambiente, porque yo soy crecido en un ambiente muy lector, mi padre lee un montón, y yo me acuerdo que de pequeño me daba mucha caña, ¿no? Mucho de venga, lee. Eso, yo no empecé a leer de verdad hasta los 15 y 16, que fue cuando me dejaron en paz, porque lo tenía tan encima. Claro, no, pero al final yo intentaba leer, pero era tanto el lee, que cuando me interesaba algo, pues prefería hacer otra cosa, ¿no? Porque lo veía como una imposición, como una tarea, como algo. Claro, entonces ya cuando yo lo cogí por mi propio pie dije, joder, yo aquí pasándome juegos de 100 y pico horas para coger una historia buena y en el libro está el primer momento. Esto no puede ser. Es que, pero eso también no es solo, yo creo que no es solo culpa de
o sea, un poco de los padres, ¿no? Sino también es un asunto social, ¿no? También de institución, de escuelas, ¿no? De educación. Sí. Opino igual. En el colegio, o sea, esos monchos, tío, que te ordenan leer a ciertas edades, ¿no? Que luego a lo mejor lo coges ahora y dices, anda, pero esto es un libraco, tío, ¿sabes? Entonces, yo creo que de ese 100% de niños a los que les ordenan leer ciertas cosas, a lo mejor un 15, un 10% son los que realmente consiguen meterse dentro de esa novela y a saber si la disfrutan bien, porque muchas veces a lo mejor no la entienden, ¿no? Es lo que decía Carlos con el tema de las edades. Y yo creo que todo lo que suponga un esfuerzo obligado, ¿no? Es algo que repele al niño. Entonces es lo que dices tú, Carmelo. Yo cuando era más niño me pasaba igual. Vengo de una familia en la que todo el mundo lee y eso, y lee y cuando te están forzando tanto algo, tu reacción natural es el rechazo, a lo mejor, ¿no? Y eso es una putada, digámoslo así con las palabras, porque a mí sí, iba a decir que un reflejo de esto, de que lo que comentabas del instituto me parece muy divertido, porque cada cierto tiempo, a lo mejor cada 2-3 meses, tengo un comentario en el canal de alguien que me dice: me acabas de salvar la vida, me han mandado, tengo mañana un examen de este libro, no lo he entendido nada, no me apetecía leerlo y me he visto tu vídeo de 20 minutos y tal. Yo le digo, no hace falta que lo comentes por si te lo ve tu profesor, sabes que tienes nombre y apellidos. Pero me parece muy guay. Han pasado del rincón del vago al rincón de las páginas. Ya es el rincón de las páginas, por cierto, es Carmelo Beltrán, bueno, lo podéis encontrar así. Bueno, es verdad. Yo tengo No pasa nada, no pasa nada. Es que estaba haciendo la gracia y ya... Tengo la misma sensación. Yo con 12 años hubo un profesor que se le fue la olla y nos mandó El Quijote y la familia Pascual Duarte. Y... Claro, el Quijote me respetaron hasta los 15. Es que con 12 años yo pasaba de leer Buffalo Bill con viñetas y tal a de repente esto, ¿sabes? Bueno, igual no tanto, igual ya estaba leyendo cosas más. Pero joder, es que con 12 años no puedes mandar eso, yo creo. Tienes que mandar otra cosa. Por ejemplo, con El Quijote, que creo que es un libro que además tiene que salir de ti leerlo, porque si no, no puedes leerlo. Me acuerdo que saqué una nota espectacular, que mi profesora me felicitó por todo lo que lo había comprendido, y ahora le puedo decir que me bajé resúmenes de capítulo a capítulo de Quijote del Vago, me los estudié a muerte y me puso la mejor nota de la clase por encima de gente que yo sabía que sí se lo había leído. Dios mío. Yo, el único uso que le he visto bueno al Quijote fue uno que salió en las noticias hace varios años, que no era leérselo entero, era tan solo escoger una página y en grupos resumirlo. Es decir, bueno, resumirlo, sí, en parte una especie de mini reseña, porque había una especie de resumen necesita y de opinión. muchos grupos, ¿eh? Sí, o versión cómic. En Gote sacó una versión cómic y el chaval lo puede disfrutar muchísimo así, luego ya leerá el libro cuando quiera. Lo vas introduciendo, claro. Es que yo lo siento, pero El Quijote, el hecho de mandárselo a un chaval con ese lenguaje, con esa extensión, no es bueno de ninguna manera, porque no lo va a disfrutar y no lo va a entender. Hay adaptaciones, pero habría que mirar. ¿Sabes? Pero es que yo le tengo ahora mismo un asco al Quijote que no puedo con él. O sea, de verdad, fue ese mes tan malo que yo me hice en Quijote y estornudo, ¿sabes? O sea, me da alergia. Y me lo quiero leer en algún momento, pero... Si os das cuenta, es una cosa que es peligrosa, no solo porque acabas odiando el libro como hace Carmelo, sino porque además el hecho de que te obliguen a leer como generalidad se transfiere a otros libros, como que leer está mal, ¿sabes? Porque me han forzado a leer esto, ya se transfiere al resto de los libros. Entonces es peligroso a lo mejor... Una tarea más. Claro, este tema, ¿no? Bueno, vamos a seguir un poco hacia adelante. A ver, teníamos aquí una pregunta más para Carlos, que sí. Bueno, ahora que estamos aquí diciendo el tema de cómo cambias dependiendo de las edades, ¿no? Pero bueno, si pudiéramos un poco resumir algunas diferencias esenciales entre escribir para adultos y niños, si es que las hay, ¿cuáles serían estas? Hombre, algo característico de la literatura infantil, aparte de saber escoger, ya sabéis, con objetos animados, animales animados, adaptarnos a sus características. Una manera adecuada para ellos era transmitirles valores o conocimientos. Por ejemplo, el tema de los roles en la familia, es decir, los dos padres deben de hacer tal, o diversidad de familias, cosas que ellos vayan a necesitar. Por ejemplo, pautas para saberse mover ellos socialmente, sobre todo en la etapa de las pandillas, cuando van a entrar.
historias de pandillas para que ellos tengan técnicas, tengan experiencias sociales, aunque sean escritas, aunque sean en un cómic, que ellos como tengan como ejemplificadas, recursos. ¿no? Exactamente. No hace falta tan técnica, incluso Manolito Gafotas, como he dicho antes, Manolito Gafotas enseña experiencias sociales que el niño puede aplicar. Entonces, estas cosas no pasan realmente en la literatura de los adultos. A ver, realmente un adulto sí puede aprender también cosas de los libros y las puede extrapolar a su realidad, pero yo creo que la literatura infantil prima mucho por esto, también por la sencillez. También estoy recordando que había que tener en cuenta otra especie de tipografía, maquetación. Para hacerlo sugerente, digamos. Claro, que sea agradable, ¿no? Que entre por los ojos. Claro, como entra el Quijote. Puente, el tamaño. Digamos que un maquetador de literatura infantil debe ser diferente a un maquetador de literatura adulta. Eso es interesante. Luego, la ilustración, pues sí, también, al igual que la escritura debe ser más sencilla, la ilustración también. Y bueno. Yo, por ejemplo, bueno, dale. No, ya yéndome al lado de los adultos, un adulto sí también puede aprender, pero con otro tipo de literatura. Los adultos, no sé, con narraciones de otro tipo, como, no sé, tutoriales o la teoría del todo, por ejemplo, de Stephen Hawking, que no lo he leído, pero imagino que como poco algo te enseña, sin ser una novela. Es un poco más manual, ¿no? El tema de los manuales, eso ya es cuando entra lo didáctico, pero sí, yo creo que las novelas, básicamente, por donde vas, ¿no? Es que la literatura infantil es más didáctica, aunque te cuente una historia. Bueno, tiene toda la fiesta montada ahí, pues, ¿sabes? Me han puesto la música toda alta. Estoy intentando aquí superponer mi voz, ¿sabes? Que digo que la literatura infantil es como más didáctica, integrada dentro de la historia, pero la de adultos, más que didáctica, a lo mejor reflexiva por las novelas, ¿no? Que te intenta transmitir una idea, pero no enseñártela, ¿no? Sí, incluso recreativa en algunas situaciones. Y yo, por ejemplo, otro elemento que yo sí que he identificado en literatura juvenil e infantil en muchas ocasiones es que suele haber un protagonista muy claro, muy fuerte y muy icónico. Que a lo mejor en la literatura para adultos no es tal, pero estamos hablando desde el Jerónimo Stinton Kika Superbruja, Manolito Gafotas. Son personajes que centran casi toda la acción de la historia y que normalmente no duran solo un libro, sino que se extrapolan mucho más allá porque los niños les cogen cariño, se sienten identificados. Y esto es algo que quizás en la literatura para adultos, aunque sí que hay protagonistas muy fuertes, igual no tienen tanto peso, no son tan... o no tienen la necesidad de ser tan carismáticos como este es el caso. Claro. Vamos a ver, pues yo os quería comentar una cosa aquí que, bueno, se me acaba de ocurrir porque estaba ahí dándole vueltas. ¿Por qué creéis, aunque bueno, esto a lo mejor puede ser de un público más adulto, ¿no? Pero ¿por qué creéis que funciona tan bien el modelo de Pixar de contar historias, que le gusta tanto a los adultos, pero que los niños disfrutan también? Porque saben, aparte porque son muy buenos contadores de historias, porque son capaces de crear esas dos capas al final. Son capaces de crear esa capa divertida, esa capa que entra por los ojos, interesante, que simplemente va a entrar a los niños, y luego siempre le meten esa subcapa que vaya para el público más adulto. Yo me estoy acordando ahora de Inside Out, por ejemplo, que es una película que la ve un chaval y hay tanto colorín, hay tanto estímulo, o incluso la aventura de tristeza y felicidad por ahí, que es muy divertida. Pero luego la ve un adulto y se te cae el alma a los pies, o sea, te pesa el corazón cuando se muere el amigo invisible. Vamos, yo estaba a punto de morir. En realidad estaba a punto de morirme del cine porque me dio una insolación. Pero quitando ese detalle... A ver, había estado jugando antes al baloncesto. Vale, digo, fuimos al cine y de pronto en el cine me dio 40 de fiebre y me tuvieron que sacar, llevarme a mi casa y ponerme cosas frías encima. Y todos cuando luego volví al cine a verlo, porque volví a ver la mitad siguiente, ¿sabes? Se me cayó el alma a los pies con muchas escenas, o esa profundidad de que el final, que no lo voy a contar tampoco, ¿no? Bueno, sí, esa profundidad del final. Estamos metiendo unos spoilers en las bolas de alegría y tristeza, ¿sabes? Sí, que sí. es como, ya no podemos ser no somos tan simples, claro. Somos más complejos, ¿no? Que la vida no es solo y tienen esas dos capas. Está genial. De hecho es que también un poco el estudio Ghibli funciona de esa forma, ¿no? Que cuenta historias multinivel, digamos, ¿no? Yo estoy ahora mismo, a ver, yo todavía no he terminado, pero estoy haciendo una historia
va a ser para cómic, que un poco va enfocado eso, a público infantil, pero me estoy dando cuenta de que a lo mejor es porque he consumido tanto Pixar y tanto Ghibli, ¿no? Que me doy cuenta de que aunque está enfocada un poco más hacia lo infantil, sí que tiene esa... Pues eso, esa subtrama, ¿no? Que en el fondo es un poco más triste y tal, pero que va regado un poco de guiños a los niños, de bromas así, pues eso, un poquito ligeras, ¿no? Digamos. Y no, eso es lo que decía, que me parece curioso. ¿Podríamos decir que existe un descrédito injusto hacia la literatura infantil? Yo opino que sí. Sobre todo por el tema del desconocimiento. Claro. ¿Cómo lo has llevado tú, teniendo en cuenta que la literatura infantil es básica y necesaria en una sociedad? Yo realmente, a ver, es que por el momento, bueno, me ha hecho plantearme preguntas porque ahora estoy escribiendo más de ámbito juvenil, pero he escrito también rollos infantiles también para las prácticas que yo he hecho en el colegio y tal. Entonces, me ha hecho plantearme, porque yo quiero escribir infantil ya de forma más seria, lo quiero escribir dentro de poco. Y me ha hecho hacerme preguntas como, ¿debo de decirlo cuando lo digo? Porque a ver si mis lectores de juvenil se echan para atrás al saber yo esto. Claro. Realmente esa ha sido más o menos... A lo mejor es por el público objetivo, ¿no? Que, claro, no quieres dar más dentro de la diana que generalizar. Exactamente. Claro. Porque en temas... Pero también... Dale, Carlos. No, sí, leer literatura infantil, pues sí, la he leído, la he disfrutado, la he analizado, y en temas de escribirla, pues sí, lo que he escrito también lo he disfrutado, incluso he tenido en cuenta todos estos aspectos teóricos. Pero, ¿cómo la he bebido? Pues así, realmente esa pregunta es lo más resaltante. Pero es que al final sí que se tiene una mala concepción. Y yo el otro día estaba con una amiga que es lectora cero y tal, del libro que estoy ya acabando, y me comentó, ¿y después de este qué? Y entonces le empecé a decir eso que os comenté a vosotros hace ya tanto tiempo, de que tenía en la cabeza una historia para niños, tal, infantil. Y me dijo, ¿y vas a escribir para niños? ¿No te parece como bajar mucho, no? Y dije yo, no, justo lo contrario. Aparte de que es lo que me apetece en este momento, dije, joder, es que no creo justo que sea desprestigiarlo, sino que creo que igual es una de las literaturas más importantes que hay hoy en día para conseguir que sean lectores. Pero la reacción me sorprendió. Sé que no lo dijo con ningún tipo de malicia, ¿no? Pero sí, pero el que hecho de que la reacción estigma básica sea esa, ¿sabes? Eso es. Y tal, me pareció como decir, oye, cuidado, ¿sabes? Que es para niños, no te voy a decir que voy a escribir para perros. Ya, hombre, que tendría su mérito también, ¿eh? Hombre, yo tengo muchos amigos perros, ¿eh? O sea, que podríamos decir que el descrédito está más enfocado hacia el autor que hacia el libro en sí. Exactamente. Sí. Yo creo que al final es todo desconocimiento, como nos ha pasado siempre. Antes había mucho desconocimiento del mundo de Marvel y tal, y el que consumía cómics era un friki redomado que tal. Y ahora todo el mundo flipa en el cine. Ya te digo. Antes el anime y el manga estaba muy mal visto, y poco a poco un friki, están llegando más. Claro, y ahora se está aceptando más. Estudio Ghibli lo acepta casi todo el mundo. Claro. Y el que no lo acepta es porque no sabe decir Ghibli. La fantasía también. La fantasía, y mira ahora Juego de Tronos cómo está, la ciencia ficción también ha ido poco a poco. Es desconocimiento, lo que dices tú, sí. Y conforme empieza a meterse en el mundo ya, cuando empieza a hacerse, no me gusta la palabra, pero normal, ¿no? Sí. Para el día a día de la gente, lo acepta perfectamente. Claro. Y yo creo que en algún momento a la literatura juvenil no se le va a quitar tanto el estigma, yo creo, pero porque hay un pique muy grande dentro del propio mercado editorial entre lo que es para adulto, lo que es juvenil, y hay gente que se tira dardos nos pisamos en nuestro propio tejado, vaya. Y no se dice así el refrán, pero da igual. Y claro, sí, cuando yo me acuerdo hace un año así, la Asociación de Lectores de Editores Españoles, no sé exactamente cómo se dice, hizo un artículo en uno de estos informes que hacen anuales, pero muy muy duro, sobre todo el tema de BookTube y tal, y se basaban sobre todo en que era gente que hablaba únicamente de literatura juvenil y que no mostraban criterio, y es en plan, vamos a ver, señora, es literatura también, ¿sabes? No hace falta ese palo de desprestigio porque ser literatura juvenil. Yo creo que mientras no nos respetemos entre nosotros va a ser muy complicado.
pero poco a poco. Y es más, yo creo que está más aceptada la literatura infantil que la juvenil. Sí. De hecho, Sí, lo que te iba a decir es que el descrédito que en cuanto a literatura infantil va más enfocada al autor, pero en el caso de la literatura juvenil yo creo que va más hacia el libro en sí, fíjate tú. Hacia el género. O sea, hacia el Hacia género. el género, es muy posible. Sí, porque Sí. tiene esa etiqueta, ¿no? Un poco de facilona, de romances empalagosos, poco creíbles o simplemente de falta de profundidad, ¿no? Y en algunos casos la verdad que es cierto, pero yo creo que no es que es injusto etiquetar así con una generalidad así, ¿no? Yo creo que los adolescentes siempre han sido un poco los más vilipendiados en estas cosas, ¿no? De hecho, muchas veces fantasía se relacionaba con juvenil directamente. Era este que ha hecho. Exactamente. Hay un ser mágico, pues a juvenil. Y es como, bueno, pero es que ya hay fantasmas en Shakespeare y no lo metes directamente en niños de 12 años, no lo sé. Pero incluso ahora te vas a una biblioteca y en juvenil ves la fantasía, es decir, no la diferencian realmente, o del revés. Sí, y yo también estaba pensando en el profesor este que has dicho, que seguía leyendo literatura infantil y realmente, al igual que los mejores discos de música se han sacado por músicos que son muy buenos, que escuchan mucha música, y los mejores autores son los que más libros leen, joder, el que más literatura infantil lea, mejor libros infantiles hará, digo yo. O sea, que realmente está muy Claro. bien. Más diversidad de estímulos puede tener, ¿verdad? Claro. Mm. Bueno, chicos, vamos a ver, ya vamos cerrando, así que tenemos la última pregunta por aquí. ¿Cómo creéis que ha cambiado la literatura infantil de hace 20 años hasta ahora? Hombre, yo creo que ahora es todo más... No sé qué decirte, ahora hay cierto conocimiento, hay más que antes, aunque no lo parezca, y a lo mejor los libros te dicen lo que puedes aprender con ellos, digamos que son como más didácticos. No sé, te voy a poner un ejemplo de dibujos infantiles, Dora la Exploradora, por ejemplo. Ahí podemos ver cómo te intentan enseñar en cada momento. Pues esto es lo mismo con los libros. Digamos que ahora hay libros que te intentan enseñar más en cada momento, lo cual lo veo mejor, lo veo bien. Más enfocado al ámbito didáctico. Podríamos Yo decir creo que también en general... que los niños están Bueno, un hemos poco empezado más- todos a la vez. A ver, empieza Dale, Carlos. dale. Dale, Miki. No, digo que es eso, que es básicamente que ahora hay tanto entretenimiento, tantas opciones, que incluso me parece guay que digas, bueno, esto te entretiene, pero también estás ahí aprendiendo cosillas. O sea, me parece una evolución muy buena y muy necesaria. Sí. Claro, pero también quiero indicar que también muchos escritores, ahora que estamos con internet y todas estas cosas, muchos escritores se han subido al carro y hacen cosas que a lo mejor tampoco están muy bien hechas, con mucho conocimiento. Por lo cual, por una parte, bien, porque hay más conocimiento, hay libros más trabajados, pero por otra parte siempre hay una rama de escritores que dice, hostia, qué fácil es esto, voy a probar yo y voy a hacer 4 cosillas. Son escritores con prejuicios también. Pero en ese sentido, yo creo que no hay... Y aparte de eso, yo creo que no hay crítico más feroz que un niño, porque el niño no va a tardar ni 3 segundos en decir esto me aburre, fuera. Porque nosotros igual sí podemos seguir a ver si esto mejora, pero el niño lo necesita así, al primer momento. Y si no le gusta, lo va a tirar. Entonces, algo más feroz que eso no va a haber en ninguna parte. Creo que en general en todo, con el paso de los años siempre vamos a mejor porque llevamos la experiencia anterior aprendida y vamos mejorando. Que habrá sus excepciones, pues seguro, pero creo que como colectivos, no como siempre hay un elemento individual que tal, porque estoy pensando en que Miki me va a decir, pues los grupos de hace 10 años o 20 eran mejores. No, puede ser, pero yo me refiero como conjunto en sí, ¿no? Como conjunto en sí, yo creo que se va avanzando siempre de forma positiva, aunque luego haya alguien que destaque más o menos en un determinado momento. Claro, a ver, no sé, la verdad que no sé qué iba a comentar de lo de los niños. Se me ha ido un poco la olla con tanta música aquí de fondo. Pero... No, pero bueno, lo que estábamos hablando antes es que me ha interesado algo que ha dicho Carlos. ¿En qué sentido te refieres a que hay cosas que están haciendo que no deberían hacer? A lo mejor incluir ciertos temas en esa literatura o... Claro, no tienen en cuenta a lo mejor el desarrollo del niño. Por ejemplo, te ponen, yo que sé, una historia, yo que sé, sobre tomates animados, por ejemplo, pero para un niño, yo que sé, de 12 años, que no es su nivel, o para un niño de 6, que a lo mejor se pierde y a lo mejor el autor dice, ¿cómo no te va a gustar si son tomates, son cosas infantiles? Y el niño de 6 dice, no, yo prefiero una historia sobre lo que pasa en mi casa, porque esa es mi cosa. Claro, generalizan mucho. Me parece súper interesante, la verdad.
Es más, me gustaría contar una historia en el que yo una vez tuve un concurso bueno, en el que íbamos rotando por parejas. Y yo y mi compañero nos tocó hacer literatura infantil, un cuento. Y curiosamente, no sé si me escucha a lo mejor el compañero este tendrá su cachondeo, porque voy a hablar un poco más de él. Digamos que los dos Comparte el habíamos episodio. estudiado magisterio. Claro, los dos habíamos estudiado magisterio y entonces era interesante. Los dos compartíamos esos conocimientos. Pero yo quería hacerlo más didáctico. Y él quiso hacerlo más, algo más complejo, argumentando que, bueno, que el niño también tenía que pensar, lo cual está bien. Pero yo veía que exigía mucho, veía que estaba tirando mucho juvenil, es decir, no era tan infantil. Un niño quizás se podía perder, porque nos dieron incluso las edades. Y bueno, yo por el bien del grupo cedí más, pero no lo vi del todo. Y bueno, ganador nos resultó nuestra propuesta. Ya, pero en ese sentido, Sí, o sea, para que que algo veas había que al de- final tiene importancia, ahora en mi universidad se ha hecho un concurso de cuentos infantiles. Bueno, se lleva haciendo 10 años, creo ya. Y, joder, ves la ingente cantidad de personas que participan y dices, wow, o sea, aparte de que te sorprende que haya tanta gente que escriba, dices que haya gente que escriba historias infantiles, a mí me gusta, ¿sabes? Es un buen síntoma, yo creo. Sí, aunque también puede... Es lo que estaba diciendo Carlos antes, ¿no? Que ahora también ha crecido Claro. mucho solo porque el hecho de que hay una concepción errónea de que escribir literatura infantil es más fácil, ¿no? También está bien que la gente se anime, ¿no? A lo mejor empiecen por ahí, luego me imagino que se irán dando cuenta también de que alberga más complejidad de la que parece, ¿no? Pero bueno, Me vamos por ahí. Me gustaría también contar otra historia, que era la del teatro que os dije, que Dale. es rapidilla. Sí. Y también Eso y viene- pasamos viene- al libro de la semana. Vale, viene también a lo que estamos diciendo. Digamos que muchos teatros son a lo mejor personas que a lo mejor intentan, vaya, me lo decía incluso mi profesor de literatura infantil y juvenil, que llevó a sus niños al teatro y él salió asqueado, porque lo que vio fue personas, bueno, intentando hacer disfrutar a los niños con cosas, con cuatro tonterías, pero que, no sé, no trataban al teatro infantil en la suficiente estima, porque muchas cosas que podían hacer para enseñar, para acercarse al público, para hacer, no sé, para hacer cosas realmente buenas, no las hacían, las desaprovechaban. Él pensó que esos actores veían la literatura, la literatura, el teatro infantil, como algo de, vamos a hacer aquí cuatro tonterías porque los niños se conforman y ya está. Claro, es Eso es. un poco subestimar a los niños. Hmm. Bueno, chicos, pues vamos a pasar al libro de la semana, porque ya se nos está acabando el programa. Así que esta semana es tu libro, Carlos, Hueso de Goma, ¿no? Exactamente, sí. Cuéntanos un poquito. Hueso de Goma, sí, tira también algo más juvenil, ¿vale? Pero sí, se puede ver completamente por la literatura infantil. Quizá a partir de 10 años. Yo creo que ya empieza a tener el ¿Y de nivel. qué trata un poco la historia? Pues a ver, trata las bases de todos los libros que voy a sacar del Tecnocírculo, quizás sean algo más crueles, porque yo me baso en una teoría que escuché una vez por internet, que dice que nosotros, los seres humanos, no vamos a encontrar vida inteligente allá en el espacio, porque esa vida inteligente, cuando tenga la fuerza, cuando tenga la tecnología suficiente para destruirse, lo va a hacer. Y claro, yo aquí pensé, pues ya está, el ser humano, cuando nos volvamos todos locos y tengamos más tecnología, pues guerra nuclear y todo fuera. Entonces, esas son las bases. ¿Qué pasa? Que en el Tecnocírculo, digamos Ay, que Dios. sobrevivieron, pero sobrevivieron con un montón de radiación. Surgió lo que es la ciencia genética y entonces la ciencia genética creó de todo. Creó elfos, creó enanos, creó, bueno, tumorinos, que eso es otra raza diferente. Creó incluso habilidades. Digamos que esta ciencia genética se volvió algo loca, por así decirlo. Y ya han pasado varios siglos y tenemos una sociedad con elfos, con enanos, con seres humanos, que tiene esa firma del pasado, esa firma de esa guerra bueno, a la que sobrevivieron, pero que ahora mismo están firmados, porque hay razas nuevas y hay habilidades nuevas. Entonces, ¿de qué trata Hueso de Goma? Pues
A ver, trata realmente sobre un chico que a raíz de todas estas cosas genéticas que han pasado, ha nacido con el cartílago extendido, es decir, el síndrome del cartílago extendido. Y lo que es su esqueleto es como un cartílago, es muy flexible. Y por esta razón necesita un exoesqueleto, es decir, una especie de... Sí, de armadura de externa. armadura, por así decirlo. Claro. Y todo esto a raíz de lo que he contado, de toda esta radiación y todo este destrozo del ADN que tienen ahora los seres del Tecnocírculo. Entonces, el objetivo, digamos que sufre un poco de acoso, de bullying, el hueso de goma este. De hecho, le llaman así, le llaman hueso de goma en el colegio. Y él, para solventar eso, lo que hace es entrega el bocadillo antes de pasar algo. Y de hecho, él se ve inteligente por eso. O sea, es... Entonces, mezcla ahí un como- poco la ciencia ficción con pues eso, para los muchachos también, para los menores. Exactamente. De hecho, las reseñas que me han hecho dicen que son una introducción válida a lo que es la ciencia ficción. Entonces, el objetivo que intenta Hueso de Goma es volverse en el villano más fuerte del mundo. Porque ve que, bueno, que los niños que le quitan los bocadillos son muy guays. Y él también quiere ser guay, pero a lo grande. Entonces le pasan cierta experiencia en la playa, cierta experiencia con un atropello que le pasa. Y bueno, él, cuando tiene ya la mayoría de edad, sale de su ciudad para comerse el mundo y ser el mayor villano de todos. Y conoce a muchos secuaces, los cuales suelen estar tan locos como él. Bueno, mira, pues suena interesante. ¿Qué lo podemos encontrar esto? ¿Por Amazon? Sí, tanto en físico como en digital. Muy bien, pues pondremos el enlace aquí abajo y bueno, ya lo sabe la audiencia, que tanto si tiene hijos como si no, Hueso de Goma de Carlos Jiménez. Sí, tiene 121 páginas con 5 ilustraciones. Muy bien, muy pues asequible. bueno, tiene buena pinta, la verdad. Sí, señor. Muy bien, chicos, pues nada, el programa ya se acaba. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros esta semana, que hemos aprendido un montón contigo. Y Muchísimas gracias a vosotros. Te vamos a ver pronto por aquí, otra vez, que lo sé yo. Gracias. Muy bien, pues eso ha sido todo por esta semana. Ahora os toca poneros a escribir. Nosotros nos vemos el domingo que viene a 30 teclas por hora. Muchas gracias. Dios. Hasta luego.